Bienvenidos a Between Minds. Bienvenidos a todos a una nueva inmersión profunda aquí, en Between Minds. Fijaos, durante los últimos 70 años la medicina tradicional nos ha convencido de que cosas como la depresión o la ansiedad generalizada son un simple desequilibrio químico. Una especie de falta de serotonina que te tocó en la lotería genética y que, bueno, se arregla tomando una pastilla para enmascarar el síntoma. Pero, ¿y si analizamos la mente no como un concepto abstracto, sino entendiendo el cerebro como un motor físico que necesita el combustible adecuado? Si vuestro coche enciende la luz de check engine, no tapáis la luz con cinta adhesiva. Claro, abrís el capó. Exacto. Para este episodio 15, nuestro objetivo es sumergirnos en nuestra propia investigación clínica y en los datos más vanguardistas. Hoy dejamos de hablar de la mente como algo abstracto y empezamos a hablar del cerebro como un motor que necesita el combustible adecuado. Bienvenidos a la era de la psiquiatría metabólica. Y es un cambio de paradigma absolutamente urgente. Porque, desde nuestra perspectiva clínica actual en Between Minds, los datos sobre la hipótesis monoaminérgica, esa idea tradicional de la serotonina de la que hablabas, son ya insostenibles. Es que los números hablan por sí solos. Totalmente. Fíjate que los fármacos convencionales están logrando una efectividad real en apenas un 30% de los casos. Y te preguntas ¿por qué? Pues porque hemos estado silenciando la alarma de incendios mientras el edificio entero se quemaba por dentro. Qué buena analogía. Es que la ansiedad no es una falla de carácter, ni mucho menos una debilidad psicológica. Es una señal biológica de estrés oxidativo, de neuroinflamación y de disfunción en las mitocondrias, que, ya sabemos que son las fábricas de energía de las células. Claro. Y para empezar a entender ese incendio, tenemos que hacer algo que a la gente le resulta muy contraintuitivo. Hay que dejar de mirar el cráneo y bajar la vista directamente hacia el abdomen. Eso es. Hablamos del famoso eje intestino-cerebro. Siempre se dice que el intestino es el segundo cerebro, pero oye, viendo los expedientes de casos clínicos que analizamos en la clínica, a veces parece que es el cerebro principal, el que realmente manda. Sí, no es una exageración. El sistema nervioso entérico, ahí en el intestino, posee más neuronas que la médula espinal entera y se comunica con el cerebro a través del nervio vago. Que es como una autopista de información. Exacto, es una autopista bidireccional. Pero ojo, el dato crítico aquí es que el 90% de la información viaja desde el intestino hacia el cerebro, y no al revés. O sea, lo que ocurre en el sistema digestivo dicta el estado de alarma del sistema nervioso central. Es una barbaridad. A ver, me cuesta creer que la relación sea tan directa y tan drástica en el día a día. Y quiero usar un caso de nuestra investigación para ilustrarlo. El caso de Sara. Sí, el caso de Sara es paradigmático. Sara, una arquitecta de 32 años, definida por todo su entorno como una persona increíblemente resiliente. De repente sufre una infección bacteriana severa. Le recetan 3 ciclos seguidos de antibióticos de amplio espectro y, oye, apenas 2 semanas después, cae en una depresión anhedónica profunda. Una incapacidad paralizante de sentir placer. Literal. Entonces, ¿me estás diciendo que sus pensamientos obsesivos, esa niebla mental tan espesa que describía, eran un efecto secundario puramente físico de lo que ocurrió en su intestino? Exactamente eso. Para la psiquiatría clásica, Sara necesitaba urgentemente un inhibidor de la recaptación de serotonina. Pero claro, al hacerle nosotros un mapeo genético de su microbiota en la clínica, vimos la verdadera causa, que era una disbiosis iatrogénica. O sea, un daño causado por el propio tratamiento médico. Eso es. Los antibióticos barrieron con todo su ecosistema, erradicando colonias enteras de Lactobacillus y Bifidobacterium. Y la gente piensa que estas bacterias solo están ahí para hacer la digestión, pero no. Son las fábricas que producen los precursores de nuestros neurotransmisores. Madre mía. Al desaparecer estas colonias de golpe, se interrumpió la producción de ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato. Vale, pausa aquí. Para los que no somos microbiólogos, ¿qué hace exactamente ese butirato y por qué su ausencia hundió a Sara en esa depresión tan oscura? Pues imagina que la pared de tu intestino es un muro de ladrillos. El butirato es literalmente el cemento que los mantiene unidos. Es lo que llamamos las uniones estrechas. Sin butirato, el cemento se disuelve. ¿Y el muro cede? Claro. Sara desarrolló lo que conocemos clínicamente como leaky gut o intestino permeable. Al abrirse fisuras en ese muro de contención, toxinas como los lipopolisacáridos, los famosos LPS, que pertenecen a bacterias patógenas, cruzaron libremente al torrente sanguíneo. Guau.
Es como si hubieran lanzado una palm sobre un bosque tropical interno. No es que Sara perdiera la voluntad de ser feliz de repente. Es que le destruyeron la fábrica biológica donde se ensamblaba esa felicidad. Es una forma muy precisa de verlo. Y al llegar a la sangre, esos LPS viajan directos y logran cruzar la barrera hematoencefálica. Entran al cerebro. Exacto. Cuando el sistema inmune del cerebro, que es la microglía, detecta estas toxinas, entra en pánico absoluto y desata una tormenta inflamatoria. Esa neuroinflamación secuestra la capacidad de las neuronas para producir o utilizar serotonina. O sea que la depresión de Sara no era, digamos, una crisis existencial o un trauma no resuelto. Era el daño colateral de una guerra inmunológica pura y dura, provocada por la permeabilidad de su intestino. Totalmente. Fascinante. A ver, entiendo el daño directo por bacterias y antibióticos, pero claro, la mayoría de la gente no se toma 3 ciclos de antibióticos todos los meses. ¿Qué pasa cuando el agresor es simplemente nuestro estilo de vida diario? Ahí es donde entra el factor metabólico crónico. Una pesadez física brutal. Y en su revisión de salud, la proteína C reactiva, la PCR, que mide la inflamación sistémica, estaba en 7 miligramos por litro. Una auténtica locura, cuando lo ideal es estar por debajo de 1. Exacto. ¿Qué le estaba pasando por dentro? Pues que Javier estaba inmerso en un burnout metabólico absoluto. Su dieta dependía íntegramente de azúcares y aceites de semillas industriales, que están cargadísimos de un exceso de de omega 6 proinflamatorio. Omega 6, claro, el que inflama. Eso es. A nivel evolutivo, pensad que el cuerpo no sabe qué es un alimento ultraprocesado. Cuando detecta esa inflamación constante, el sistema inmunológico asume por defecto que hay una infección letal activa en el organismo. Ya veo. ¿Y cómo reacciona el cerebro ante esa falsa infección letal? Porque claro, se prepara para lo peor. Aquí entra la neurobiología más fascinante y destructiva. Esa inflamación activa una enzima en el cerebro llamada indolamina 2,3 dioxigenasa. La conocemos como la enzima IDO. Vale, ¿y qué hace esa enzima IDO exactamente? Lo que hace es secuestrar el triptófano. El triptófano es el aminoácido que normalmente debería usarse para fabricar serotonina, pero la IDO lo desvía hacia otra ruta metabólica totalmente distinta, llamada la vía de la quinurenina. Espera, a ver si lo entiendo. ¿Me estás diciendo que el cerebro deja de fabricar la hormona de la felicidad a propósito? Literalmente. ¿Pero por qué haría el cuerpo humano algo tan sumamente autodestructivo? Porque evolutivamente tiene todo el sentido del mundo. Si tienes una infección grave, tu cuerpo no quiere que estés feliz, socializando y saltando de un lado a otro. Quiere que te acuestes, te aísles y reposes para concentrar la energía en sanar. Wow. Esa es la base biológica de la depresión. El gran problema es que, en la vía de la quinurenina, ese triptófano termina convirtiéndose en ácido quinolínico, que es altamente neurotóxico. Actúa como un potente agonista de los receptores NMDA en el cerebro. Vale. Pausa obligatoria aquí para los que nos escuchan, que significa exactamente ser un agonista en este contexto de toxicidad. Aterrízamelo con un ejemplo visual, por favor. Fíjate, imagina que el receptor NMDA es una puerta en la neurona que deja entrar calcio para activarla, para encenderla. Un agonista normal es una llave que encaja en esa puerta de forma controlada. Abre y cierra. Exacto. Pero el ácido quinolínico es una llave defectuosa que abre la puerta de par en par y se queda atascada. Al no poder cerrarse la puerta, entra una luz incontrolable de calcio, lo cual provoca algo que llamamos excitotoxicidad neuronal. ¡Qué barbaridad! O sea, las neuronas de Javier literalmente se estaban quemando por dentro por exceso de activación. Así es. Su ira, sus ataques, no eran por el estrés de ser CEO, era una tormenta de citocinas proinflamatorias friendo sus circuitos desde dentro. Es que cambia por completo la perspectiva. Y oye, si la inflamación crónica es este fuego que roba la serotonina, ¿qué sucede cuando lo que colapsa es la gasolina misma del motor? Hablamos del metabolismo glucídico. Ese es otro pilar fundamental de la psiquiatría metabólica. Años. Sufría ataques de pánico viscerales casi con una precisión suiza, religiosamente todos los días a las 11:30 de la mañana. Y su psicólogo le pedía que hiciera ejercicios de respiración, pero el pánico de Lucía era abrumadoramente físico, no le servía de nada respirar. Claro que no le servía, porque Lucía es la víctima perfecta de los dogmas nutricionales de las últimas décadas, de esa cultura de la dieta. Totalmente. Cuéntanos qué desayunaba. Desayunaba
lo que mucha gente considera súper sano. Un yogur desnatado, un zumo de fruta y un café con sacarina. O sea, pura fructosa y edulcorantes, 0 grasas saludables y 0 proteínas sólidas. Y eso a nivel metabólico es una bomba, ¿no? Es una montaña rusa. Eso le generaba un pico de insulina masivo a primera hora. Un par de horas después, su glucosa en sangre caía en picado, produciendo una hipoglucemia reactiva severa. Y el cerebro, que, pesa solo el 2% de nuestro cuerpo, pero consume el 20% de nuestra energía, de repente se encuentra con que no hay combustible. Exacto. Y ahí se produce una hipofrontalidad, es decir, la corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro encargada del pensamiento lógico, de la calma y de controlar los impulsos, se queda sin energía. Y literalmente se apaga temporalmente. Se reinicia el sistema. Peor. Ante esa caída drástica de glucosa, el organismo primitivo cree que va a morir de inanición inminente, así que dispara adrenalina y cortisol de forma masiva para forzar al hígado a liberar glucosa de emergencia. Madre mía, entonces me estás diciendo que un desayuno avalado por la cultura de la dieta light es a nivel neurológico un disparador de pánico biológico puro? Absolutamente. Sus ataques de pánico eran la alarma química de su cuerpo intentando no desmayarse. Y lo peor es que durante estas crisis de supervivencia diarias, el cerebro reduce drásticamente la expresión de BDNF. El factor neurotrófico derivado del cerebro. Eso es. Es una proteína vital para que las neuronas crezcan y se reparen. Sin ella, el cerebro pierde neuroplasticidad. O sea que ese desayuno light no solo te provoca un ataque de pánico, sino que a largo plazo está envejeciendo y atrofiando tu cerebro. Es que es aterrador visto así. Bueno, visto este panorama de destrucción, tanto por bacterias como por azúcar e inflamación, la pregunta clínica lógica es ¿cómo reconstruimos la zona cero? Y asumo que no basta con tomarse un yogur natural del supermercado. Para nada. Eso es poner una tirita en una hemorragia. Pasemos entonces a la repoblación estratégica. Hablemos del poder de los psicobióticos. Recuerdo muy bien el análisis que hicimos de Roberto, un opositor a la judicatura, sumido en sesiones de deep work de 10 horas diarias, que acabó desarrollando una ansiedad generalizada paralizante. No podía ni abrir los libros. Roberto tenía la mente completamente saturada. Una radio encendida llena de miedos irracionales. En nuestro estudio clínico le administramos una combinación de cepas bacterianas muy específicas, Bifidobacterium longum y Lactobacillus helveticus. Y el resultado fue increíble. En apenas 4 semanas, esa radio de pensamientos negativos en su cabeza bajó a un murmullo totalmente controlable. Pero la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace, es ¿cómo unas simples bacterias en el intestino logran apagar el miedo allá arriba, en el cerebro? Porque estas cepas específicas, que llamamos psicobióticos, actúan como pequeñas fábricas químicas que segregan directamente GABA en el intestino. Y el GABA es nuestro neurotransmisor inhibitorio principal, es el freno de mano del sistema nervioso. Ya. Pero, aquí hay un problema biomecánico. El GABA es una molécula grande, y sabemos por la literatura médica que el GABA producido en el intestino no cruza la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿cómo narices llega esa sensación de calma física hasta el cerebro de Roberto? Ahí radica la verdadera maravilla de nuestra ingeniería biológica. El GABA intestinal no necesita viajar físicamente en la sangre hasta el cerebro. Lo que hace es unirse a los receptores de las fibras aferentes del nervio vago que recubren todo el intestino. Ah, o sea, utiliza el nervio vago como si fuera un cable de fibra óptica. Exactamente. Envía una señal eléctrica, una especie de telegrama urgente de calma que viaja por el nervio vago hasta llegar al núcleo del tracto solitario en el tronco del encéfalo. ¡Qué sofisticado! Y desde ahí este núcleo proyecta señales inhibitorias que calman directamente a la amígdala, que ya sabemos que es el centro del procesamiento del miedo. Así es como logramos regular y apagar la ansiedad desde el abdomen. Es alucinante. Ahora, si el GABA es el freno biológico, asumo que hay compuestos diarios en nuestro entorno que actúan como aceleradores. Y no me refiero a tener un mal día en el trabajo. Hablo de estrés puramente químico. El ruido neuronal. Sí, las excitotoxinas. Eso es. Analicemos el caso de Elena, una profesional hiperperfeccionista con inquietud motora constante y unas migrañas brutales. Era adicta a los productos cero, a los refrescos con aspartamo y a los potenciadores de sabor con el famoso E621. El glutamato monosódico. Exacto. Y lo peor es que la medicación ansiolítica clásica no le hacía ningún efecto. Estaba desesperada. Y no le hacía efecto porque el problema no era psicológico,
Era un bombardeo dietético constante y directo. Tanto el glutamato monosódico como el aspartamo actúan en el cerebro como agonistas de los receptores de glutamato. Si decíamos que el GABA es el freno, el glutamato es el acelerador principal a fondo. Pero, a ver, ¿cómo puede ser que aditivos que son perfectamente legales y de consumo masivo en cualquier supermercado causen un daño neurológico tan grave? Porque en dosis altas y continuadas provocan exactamente el mismo efecto que el ácido quinolínico del que hablábamos en el caso de Javier. Mantienen la neurona encendida forzosamente, permitiendo una entrada masiva de calcio celular que acaba causando daño mitocondrial por excitación tóxica. O sea, el N estaba electrocutando sus propias neuronas a fuego lento todos los días con su dieta. Literalmente. Y fíjate en el resultado clínico. Simplemente retirando estas excitotoxinas de su dieta, en solo 2 semanas, sus migrañas y esa especie de electricidad interna desaparecieron por completo. Sin fármacos. Es que es un cambio radical. Antes de seguir profundizando en la estructura del cerebro, hagamos una brevísima pausa, porque el crecimiento que está teniendo la comunidad de Between Minds últimamente es inmenso. Y de verdad os agradecemos muchísimo el compromiso que tenéis con el rigor científico. Si este enfoque sobre la ansiedad metabólica os está abriendo los ojos, dadle a like ahora mismo. Si queréis recuperar la soberanía de vuestra mente, suscribíos y activad la campanita. Vuestra salud mental es vuestro activo más valioso. Sigamos. Sigamos. A ver, recapitulemos un segundo. Si logramos apagar el incendio de la inflamación retirando excitotoxinas y reponemos el ecosistema con estos psicobióticos, el cerebro vuelve mágicamente a la normalidad al instante. O el edificio ha sufrido daños estructurales físicos que, bueno, requieren una reparación arquitectónica. Requieren reparación sin ninguna duda. Pasar de la química temporal a la arquitectura permanente del cerebro. Y aquí es donde entra la integridad estructural y el papel crítico de los lípidos, de las grasas. Y la gente le tiene terror a la grasa. Un terror infundado. Pensad que el cerebro humano es aproximadamente un 60% grasa en su peso seco. Y el caso clínico de Sergio es un testimonio trágico de lo que pasa cuando ignoras esto. Sergio, sí. Un triatleta de élite con un físico envidiable, pero cuya dieta parecía sacada de un manual de culturismo desfasado de los años 90. Arroz, pollo hervido y brócoli. 0 grasas. 0. Y Sergio presentaba unos cortocircuitos mentales brutales, una niebla cognitiva muy profunda y una fragilidad emocional alarmante. Nos contaba que lloraba viendo anuncios de televisión, sin motivo. ¿A qué se debe esto estructuralmente en un deportista sano? A una deficiencia severa de ácido docosahexaenoico, el famoso DHA, que es un tipo vital de omega 3. El DHA es el material fundamental que garantiza la fluidez de las membranas sinápticas de las neuronas. Explícanos cómo funciona esa fluidez. A ver, imagina que los receptores de serotonina en tu cerebro son como cerraduras. Para que la llave, que es el neurotransmisor, encaje perfectamente, esa cerradura debe estar montada en una puerta flexible, que pueda amoldarse. Claro. ¿Y si no hay grasa de calidad estructural? La puerta se vuelve rígida, tiesa, y la forma geométrica del receptor de la cerradura se deforma. Entonces, aunque produzca serotonina de forma natural, esta llega a la neurona, intenta unirse al receptor y simplemente no encaja. ¿La transmisión fracasa? Exacto. Sergio estaba obligando a su cerebro a reconstruir sus células con las pocas grasas oxidadas y de mala calidad que su cuerpo lograba rascar, creando un cerebro que era literalmente rígido y frágil a nivel físico. Madre mía. Pero, a ver, supongamos que ya tenemos los ladrillos adecuados, que comemos grasas de alta pureza. Todavía necesitamos a los obreros de la obra bioquímica, los cofactores. Y esto me recuerda muchísimo al caso de Marta. Ah, Marta. Un caso clarísimo de déficit oculto. Marta padecía un bruxismo destructor que le estaba rompiendo los dientes y un insomnio paralizante. Iba de médico en médico, le hacían análisis de sangre estándar y sorpresa le decían que todo estaba perfectamente normal. Porque la medicina convencional a veces busca las llaves debajo de la farola donde hay luz y no en el callejón oscuro donde realmente las perdió. Totalmente. Al realizarle un análisis eritrocitario en la clínica, es decir, midiendo los minerales dentro de los propios glóbulos rojos, revelamos una carencia profunda de magnesio. Que es algo súper común hoy en día, ¿no? Es una epidemia silenciosa.
Los suelos agrícolas modernos están agotados. Un tomate o una espinaca de hoy no tiene los minerales que tenía hace 100 años. Y claro, para la química de nuestro cerebro, el magnesio no sirve solamente para evitar que te dé un tirón muscular en el gemelo. Para nada. Clínicamente utilizamos formas muy específicas que cruzan bien, como el trionato de magnesio. El magnesio actúa como un bloqueador natural, un tapón para ese receptor NMDA del que hablábamos antes. O sea, frena la hiperexcitabilidad. Exacto. Se coloca en la puerta de la neurona y frena esa entrada tóxica de calcio. Y simultáneamente, la vitamina D es su socia perfecta. Ojo, que la vitamina D no es solo una vitamina, es una hormona esteroidea que activa una enzima llamada TPH2. ¿Y qué hace esa enzima? Es la maquinaria maestra responsable de fabricar la serotonina en el cerebro. Ya veo. O sea, Marta tenía todas las piezas de su motor esparcidas por el taller, pero le faltaban las herramientas básicas para ensamblarlas. Exacto. Pastillas o alimentos es siempre la parte fácil de la ecuación humana. Lo realmente desafiante es enfrentarse a la poderosa herramienta de quitar estímulos. Hablemos de la autofagia y del ayuno de dopamina, con el caso de Carlos. Carlos es el reflejo de la sociedad moderna. Totalmente. Estaba atrapado en un bucle de picoteo constante y un consumo digital incesante con el móvil siempre en la mano. Y él nos decía que sentía una gran apatía, que incluso había sido etiquetada erróneamente por otro profesional como depresión resistente. Pero no era depresión. Carlos sufría de una sobresaturación absoluta de estímulos. Cuando le implementamos nuestro protocolo de ayuno intermitente de 16 horas y un ayuno de dopamina severo, los primeros días experimentó un síndrome de abstinencia brutal. Claro, el cerebro pedía su dosis. Exacto. Pero al forzar ese ayuno metabólico, su cuerpo desencadenó uno de los procesos más curativos que existen, la autofagia. Que yo siempre defino como el equipo de limpieza profunda nocturna de nuestras células. Pero explícanos neurobiológicamente cómo funciona. ¿Qué pasa por dentro cuando dejas de comer y de mirar pantallas? Fíjate, al faltar energía temporalmente por el ayuno, se activa una vía celular maestra llamada AMPK. Imagina a esta vía AMPK como el gerente estricto de un centro de reciclaje. Ve que faltan recursos externos y da la orden de aprovechar todo lo viejo que hay dentro. O sea, recicla la basura celular. Literalmente. La célula comienza a descomponer proteínas dañadas y promueve la biogénesis mitocondrial, es decir, destruye las fábricas de energía defectuosas y crea fábricas nuevas, limpias y eficientes. ¡Qué maravilla! Y a nivel mental, ese silencio dopaminérgico drástico permite resensibilizar los receptores de dopamina que Carlos había quemado por completo debido a la hiperestimulación de las notificaciones y los azúcares. Como si estuviéramos reparando los cables quemados de un panel de control que no podía más. Es el equipo de limpieza que no puede entrar a trabajar si la oficina nunca cierra. Me encanta esa frase. Es exactamente así. Y antes de condensar todo este conocimiento en nuestro protocolo clínico oficial, nos falta una última variable que me parece casi magia biológica: la crononutrición. El factor tiempo. No es solo qué comes, sino a qué hora exacta lo haces. Y aquí el caso de Beatriz es revelador. Beatriz sufría de una ansiedad nocturna terrible. Sí, ella nos confesó que, por miedo a engordar, cenaba exclusivamente proteína magra, un trozo de pollo a la plancha y ya está. Y luego no podía dormir de la ansiedad. Y ese miedo a los carbohidratos de noche era exactamente su error neurobiológico. A ver, los aminoácidos que componen las proteínas compiten entre sí para usar los mismos canales o transportadores que cruzan la barrera hematoencefálica. Como si todos quisieran subirse al mismo taxi. Exacto, y si solo comes proteína en cantidad, el triptófano, que es un aminoácido minoritario, pierde la carrera contra los demás aminoácidos y no logra entrar al cerebro. ¿Se queda fuera? ¿Y cómo entra en juego aquí nuestro llamado truco de la cena inteligente? Pues le pautamos a Beatriz que introdujera carbohidratos complejos en la cena, algo de boniato o patata cocida, por ejemplo. Esto genera un pico de insulina muy suave y controlado. Y aquí está el secreto. La insulina hace que los músculos absorban casi todos los aminoácidos competidores del torrente sanguíneo. Los retira de la circulación. Todos, excepto el triptófano, que es inmune a este efecto de la insulina. O sea, de repente el triptófano mira a su alrededor y se encuentra la autopista hacia el cerebro completamente libre. Exactamente. Se le otorga un pase VIP directo,
cruza sin competencia, llega al cerebro, se convierte en serotonina dándole calma y al oscurecer esa serotonina se transforma en melatonina induciendo un sueño profundo y reparador. En días, su ansiedad nocturna desapareció. Magia pura, pero basada en el rigor científico. Bueno, hemos desgranado la anatomía completa de esta ansiedad metabólica, desde las bacterias del intestino hasta la biogénesis de la mitocondria. Pero toda esta teoría necesita acción. Hagamos un repaso clínico del protocolo de reseteo de 30 días que hemos desarrollado en Between Minds. Por supuesto, son 5 pilares fundamentales y no negociables para recuperar el control. Pilar número 1, eliminación total. Durante un mes, 0 azúcar, 0 edulcorantes, 0 aceites de semillas industriales y 0 gluten. Este último es vital para frenar la zonulina y sellar la permeabilidad del intestino. Que es la parte más dura, claro. Hay que leer las etiquetas de todo. Pilar número 2. Pilar 2. Repoblación. Hay que introducir de forma agresiva alimentos fermentados reales y cepas seleccionadas de psicobióticos. Pilar 3. Densidad nutricional. Cambiar las calorías vacías por vísceras, huevos, pescado azul rico en omega 3 y vegetales de hoja verde. Construcción pura. Vamos con el cuarto. Pilar 4. Ventana de descanso. Un mínimo estricto de 12 horas de ayuno nocturno para permitir la autofagia. Y finalmente, el pilar 5, suplementación estratégica. Magnesio trionato para el cerebro, omega 3 de alta pureza y vitamina D3 con K2. Queda meridianamente caro. Una hoja de ruta perfecta. Si hay algo que debéis llevaros de toda esta inmersión científica, es que la ansiedad clínica, la depresión o esa niebla mental no son vuestro destino inmutable. Son estados físicos, biológicos, y si sabéis cómo funciona vuestro metabolismo, son reversibles. Tenéis el poder real de cambiar vuestra propia arquitectura cerebral a través de vuestras elecciones diarias. Así es. Y para despedirnos hoy, tras analizar que podemos hackear nuestra felicidad o nuestros miedos más profundos simplemente manipulando unas bacterias en el intestino o gestionando un pico de insulina nocturno, os dejamos con una reflexión inevitable. ¿Es tu mente la que está triste? ¿O es tu cuerpo el que está pidiendo auxilio? Gracias por acompañarnos, nos escuchamos en la próxima Inmersión. Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.